Encantado, encantado de estar ante vosotros y como siempre ofreceros, bueno, nuestras mejores recetas y todavía mucho más ilusionado porque, bueno, ya sabéis que llevo un tiempo compartiendo estas recetas que forman parte de mi dieta y la verdad que me hace especial, bueno, pues especial gusto ofreceros estas recetas muy particulares que me están, bueno, pues dejando como el bigote de una gamba. Estoy muy contento, sabéis que luego me pesaré ante todos vosotros. Y aquí tenéis, bueno, pues una sopa de champiñones, bueno, pues como veis, con muy pocos elementos se resuelve una sopa muy rica, muy sabrosa, que además es una de mis sopas fetiche de estos últimos meses. El champiñón sabéis todos que tiene muy poca caloría y sobre todo mucho aporte nutricional y la verdad que es un producto que a mí me gusta mucho no solamente para comer en sopa sino para tomar salteado cuando uno se hace un filete y con ese jugo que queda en el fondo de la sartén y con un poquito de aceite churruscado que queda en el fondo saltearse ahí unos champiñones, yo creo que es un plato superior. Y lo mismo cuando metemos los champiñones en el horno y los asamos, sabéis que podemos hacer muchísimas cosas con champiñón y uno cuando come champiñón tiene la sensación de que está flotando, que anda como en una nube, porque es verdad que son productos de muy pocas calorías. Vamos a añadir un poco de aceite en el fondo de una cazuela, muy poco, tener cuidado con el aceite y luego os explicaré otra astucia para arrancar esta sopa con menos aceite y añadiendo luego un sofrito de ajos, que luego os explicaré cómo se puede hacer. Pero ojo con el aceite porque el aceite es muy sabroso, es muy nutricio, pero en mi caso yo lo tengo muy regulado y puedo tomar muy pocas cucharadas al día. Las regulo en la tostada del pan de la mañana, sabéis que, bueno, en algunas os lo he contado que mi comida más interesante del día ahora mismo es el desayuno. Y gestiono ese aceite añadiendo pues una cucharada, media cucharada sopera sobre una buena tostada de pan fresco, bueno, pues hecha en el tostador, que es una delicia y la verdad que es una de las comidas más interesantes para mí del día ahora mismo. Y como os digo, yo complemento esa tostada de pan con el aceite, con un poquito de sal, suelo colocar un par de quesicos de estos que tengo aquí encima, que luego me servirán para ligar esta sopa. Y luego acompaño, bueno, pues con el típico café o la leche tibia o lo que fuera, a la que le añado una cucharada pequeña de miel. Importante que comáis miel, o por lo menos a mí me lo parece. Luego también un poco de fruta, fundamental un poco de fruta o un poco de zumo. Un poco de jamón york. Y la verdad que uno sale de casa reforzado y sale de casa muy contento. Chalota y cebolleta en el fondo de mi cazuela. Hay una astucia también para cuando se está a dieta o cuando hay que comer poca grasa y tenemos, bueno, pues ganas de sofreír o de por lo menos matar un poco las verduras en el fondo de una cazuela, porque la verdad que comer a base de hervidos es un poco, no sé, a mí no me hace mucha gracia. Y hay una astucia que es que se puede arrancar con muy poquito aceite, o si no también hay gente que arranca las cocciones de la verdura con un poco de agua o con un poco de caldo. En vez de añadir aceite, se añade la verdura en el fondo de la cazuela, se añade un poco de caldo o un poco de agua y uno se curra una especie de sofrito sin grasa y el caldo al final lo que hace es, bueno, pues cocinar de alguna manera la verdura, no en un entorno graso, pero cocina de alguna forma la verdura, la deja caer, la deja morir en el fondo de la cazuela y luego las sopas, bueno, pues tienen un gusto diferente. Cuando ese caldo, ese agua se empieza a evaporar y empieza a agarrarse un poquito la verdura al fondo sin grasa, bueno, pues a partir de ese momento se empiezan a añadir el resto de elementos. He añadido muy poca grasa, porque la otra poca grasa que voy a añadir se podría hacer una astucia que os he contado hace un segundo, que es, una vez que uno tiene prácticamente la sopa terminada, coloca el resto de grasa que no ha añadido a la sopa en una cazuela, pues que puede ser media cucharada, una cucharadita, lo que fuera, calienta una sartén, mete ahí, por ejemplo, 2 dientes de ajos laminados, fría a fuego lento esos dientes de ajo en ese poquito de aceite para que el aceite coja un buen gusto de ajo, y luego justo en el último momento, antes de pasar la sopa por la trituradora, por el pasapurés o la batidora o lo que fuera, a través de un colador, o si queréis añadir incluso los propios ajos, aunque el ajo os dará fortaleza a la sopa, a mí me suele gustar colar, añade ese poquito de grasa encima de la sopa con todo el gusto del, bueno, pues del ajo tostado. Y eso le da muchísimo vigor y sobre todo le da muchísimo sabor a nuestras sopas. En este caso, además de la cebolleta y de la chalota y del ajo, yo voy a añadir un poco de picante, porque a mí el picante me gusta cuando estoy a dieta y cuando no estoy a dieta. Y es verdad que el picante, por lo menos en mi caso, a mí me estimula mucho las papilas, me gusta el tema del picante, porque luego cuando le das el trago al vaso de agua o te tomas ese yogur de postre, te lo tomas como con más alegría, si tienes la boca un poco picantilla. Y os digo que además de estos champiñones, aquí podéis meter las verduras de temporada que queráis, desde coles de Bruselas hasta berzas, tengo aquí apuntado para no olvidarme, hasta, fijaros, hinojos, que en alguna ocasión hemos hablado de los bulbos de hinojo que son súper sabrosos, también podéis hacer una buena crema de hinojos, calabaza por descontado, podéis utilizar puerros para hacer una buena sopa de puerros, apio, coliflor, que la coliflor también en esta temporada está bien sabrosa
es muy nutricia y a mí particularmente me gusta mucho. Brócoli, coles de Bruselas, que ya os he dicho, grelos, que los grelos también están sabrosísimos ahora mismo, o si no, una mezcla de todas ellas. Y luego la clave de toda esta historia, bueno, pues es lo que solemos hacer en casa. Normalmente mi chica o yo nos curramos estas historias los sábados o los domingos a última hora del domingo, en esa hora tonta que uno está pensando en que mañana tiene que ir a currar y tal, saca la cazuela, te curras una buena sopa, metes en el tupper o la metes en el congelador en saquitos o como tú quieras y vas tirando de sopa toda la semana. Y yo creo que eso es, bueno, pues algo excepcional, saber que uno llega a casa a la noche después de currelar y tiene una sopa esperando en la nevera. Una vez que este sofrito está bien resuelto, fijaros, doy la vuelta a la cazuela para que veáis que aquí en el fondo se nos puede agarrar incluso un poco la verdura y coger un poquito de droga a pesar de la poca grasa que hemos añadido. Y esto es la demostración fehaciente de que con poco aceite y un poco de caldo de agua podéis hacer un gran sofrito para una sopa. En ese momento lo que hacemos es añadir el champiñón. Champiñón laminado, que por cierto el mercado, joder, nos ofrece, bueno, pues auténticas virguerías, porque hay mucha gente que vende ya los champiñones laminados en barquetas, o sea, nos quitan hasta el currelo de llegar a casa, quitar la tierra a los champiñones, lavarlos en la fregadera, y hay gente en los mercados y en las grandes superficies que se encarga de, bueno, pues agilizarnos o ahorrarnos esas tareas en casa. Así que no hay excusas para comer verdura, tanto esas que vienen en bolsa como en barquetas, o la verdura fresca, que es importante ir a los mercados, y siempre lo digo, ir a los mercados y consumir y comprar producto fresco. Vamos a subir un poco la temperatura para que este champiñón vaya cogiendo un poquito de color, vaya entregando toda su agua al fondo de la cazuela y se vaya haciendo un buen sofrito de champiñones. Esto es la misma clave que cuando, bueno, pues hay alguna madre que me dice, oye, socorro, que mi niño está el mismo potito de siempre hasta las narices. Esto es la misma clave. Si estamos acostumbrados a darle al chaval siempre el típico puré cocido y hervido, pues el niño al final se muere de asco. Lo mismo que las personas que nos tenemos que cuidar y tenemos que alimentarnos con poca grasa y todas estas historias, es importante que antes fraguemos las cosas en las cazuelas y les demos cierto sabor. Y al final, el cierto sabor, solamente hay una manera de aplicarlo, que es cocinarlo, que es estofar los fondos, hacer sofritos, este tipo de historias, aunque sea con poca grasa. Y lo mismo para los purés de niños como para las sopas de los adultos, para que al final tengan garrote, una de esas claves es el cocinado. Y muchas veces suelo decir a las madres jóvenes, cuando ven que sus niños están, bueno, pues muy cansados de los típicos purés hervidos, pues que pongan una cazuela al fuego y que arranquen los purés con muy poca grasa, pero que arranquen los purés a partir de rehogados. Incluso si no se puede meter en la dieta del niño aceite de oliva, arrancar los rehogados de la misma manera, en vez de utilizando grasa, utilizando un poco de agua o utilizando un poco de caldo, y darle un poquito de suculencia a la verdura, dejando que se entregue con el calor al fondo de la cazuela, que se estofe un poquito, que coge incluso un poco de coloración, y a partir de ahí integrar el resto de elementos. Y las cosas saben mucho mejor. Muchísimo mejor. En este caso, por ejemplo, los champiñones, se me ocurre que si tenemos un poco de tiempo, para darle todavía muchísima más suculencia a esta historia, los podríamos asar en el horno. Hacemos el sofrito, antes incluso de hacer el sofrito, cogemos los champis, los estiramos en una bandeja, enteros, sin necesidad ni de cortarlos ni nada. Le echáis un poquito de sal, muy poco aceite o incluso nada de aceite, un poquito de agua para que no se agarren en el fondo, los metéis en el horno, a un horno fuerte, que cojan buena coloración, que se asen bien, y lo que hacéis es incorporar esos champiñones al sofrito, pero asados en el horno. Y la sopa cambia absolutamente de tono, impresionante. En el momento en el que vemos, no ha pasado ni minuto y medio, ya veis que los champiñones empiezan a entregarse y sobre todo que el fondo se agarra un poco. Fijaros qué fondo tengo ahí, joder, qué maravilla, que se agarre un poco, sin quemarse, pero que se agarre, porque al final todo ese tostado le va a dar sabor a la sopa. Y cuando nos la tomamos a la noche en el tazón y a pesar de estar a dieta nos la bebemos, tenemos la sensación de que estamos tomando algo grandioso. Lo que hacemos es añadir vino blanco para que ese fondo se desglase, un chorrete de vino blanco, y luego también este sería el momento de darse un poco de alegría al cuerpo añadiendo especias. Yo creo que un momento fundamental en la alimentación de alguien, cuando baja las proporciones de grasa y tiene que estar a dieta y tal, y no es alguien, bueno, pues muy aventurero y osado con las especias, yo creo que es el momento de empezar a incorporarlas en la dieta, porque le dan mucha alegría a la alimentación. Aquí, por ejemplo, un poco de curry, un poco de garam masala, yo qué sé, tengo un montón de especias aquí apuntadas, un poco de ras el hanout, un poco de harissa, que también está súper buena. Cualquier especia que podamos añadir aquí en el fondo, con mesura, porque nos estamos comiendo una sopa de champiñones, no una sopa de especias, pero un puntito de cualquier especia, joder, le va a dar un punto superior.
Por ejemplo, la coliflor y el curry hacen una alianza impresionante, probarlo. La coliflor y el curry es una mezcla extraordinaria. Y aquí se me ocurre que desde un poquito de comino hasta un poco de garam masala, que también tiene como un color marrón, un poquito de, yo qué sé, de ras el hanout, un montón de historias que podemos ir añadiendo para ir haciendo ese testeo que luego nos va a dar mucho chispazo en la boca, que es de lo que se trata. Ya habéis visto que tenemos nuestro fondo bastante entregado ya. Esto es una guarnición de un filete, ¿eh? Esto al final lo vamos a mojar con un caldo, lo vamos a triturar, lo vamos a convertir en sopa, pero esto también en un tupper que se reduzca un poquito más el jugo, tenemos unos champis súper sabrosos. Y lo que hacemos es mojar con un buen caldo de carne o con agua de grifo cristalina y un poco de pastilla, o también un buen sustituto de la pastilla, que muchas veces solemos tener la duda de si en las pastillas hay azúcares o almidones o historias de estas, es añadir algo que también hago mucho yo, un chorretón de salsa de soja, como si fuera una pastilla de caldo. Imaginadnos que la pastilla de caldo la sustituís por la salsa de soja, que al final no deja de ser pues una especie como de sabor como a levadura, como lo que dicen los japoneses, un umami, una historia de estas. Lo que decís es mojar con agua y añadir un buen chorretón de salsa de soja. Teniendo cuidado, con precaución, la salsa de soja es salada, de esa manera el sofrito no tendría que estar muy salado. Y veréis que la salsa de soja, además de también nutricia, os va a dar vigor y os va a dar alegría en esa sopa que os vais a comer. Vamos a cocer esto 20 minutos. Y en 20 minutos la tendré metida dentro de una batidora de estas americanas o con un mini pimer o una historia de estas. Y lo único que quedará será añadir nuestros 3 quesitos. 3 quesitos que son los que normalmente suelo meter yo en el desayuno encima del pan tostado. Trituráis bien con esos quesitos y os coméis una sopa de champis impresionante. Hoy estamos de lunes, estamos de dieta, pero estamos contentos porque aquí está la demostración fehaciente de que a pesar de estar cuidándome como el bigote de una gamba, uno puede disfrutar sobre todo cocinando y puede gozar jamando como un auténtico titán. 20 minutos y tenemos una sopa que se caga la culebra. Rabbit Food. Hemos dicho antes que somos soperos hasta las trancas, como nos gustan las sopas. Y en este programa os hemos ofrecido, muchas sopas, muy sabrosas. Ahí estáis viendo algunas fotografías de esas sopas fantásticas. Y sobre todo, bueno, pues el champiñón que puede ser base de cualquiera de ellas. Y como habéis visto, incluso en algún programa hemos hecho hasta tarta de champiñones. No muy adelgazante, porque llevaba hojaldre y jamón por encima, así como en abundancia. Pero es verdad que el champiñón, como os he dicho antes, es muy bajo en calorías y es un producto muy nutricio, muy importante, que es muy barato, muy importante, que lo incorporéis a la dieta y que lo metéis en el cesto de la compra. Ya habéis visto, mi sopa ya han pasado más o menos 15-20 minutos de cocción y lo que hago es meterla en una batidora americana o un pasapurés o un triturador o lo que os dé la gana. Le dais un poco de caña. Soy un vikingo y he puesto como hasta arriba a lo bestia. Por no hacerlo en dos veces, pero bueno, si hay algo que nos caracteriza en este programa es que somos unos hartaburus del copón. Nos gusta comer y nos gusta jamar. Abrimos la trampilla tipo Titanic y aquí lo que hacemos es lo que habitualmente suele ser la nuez de mantequilla o el chorrito de nata líquida o el aceite de oliva en crudo, todas estas historias. Lo que hacemos es sustituirlo por estos quesos bajos en calorías que suelen tener en torno a los 15 calorías, 20 calorías y que uno se come con mucha alegría porque tienen un puntito de sal, tienen un puntito de sabor a queso, porque en su composición hay queso, y le dan cremosidad a la historia. Esto, como os digo, es uno de mis manjares favoritos en el desayuno encima del pan tostado. Ya os he dicho, pan tostado, aceitico, joder, ponéis encima unos quesitos de estos estirados y el resultado es muy, muy sabroso. Le dais candela. Tengo cerca el caldo por si veis que en la batidora la sopa ha reducido mucho al fuego y ha quedado muy espesa. Si veis que está muy espesa, bueno, si os gusta espesa, os la tomáis espesa. Pero si veis que está muy espesa y que os gusta más clarita, más estirada, más ligera, tenéis cerca el caldo que os ha sobrado o un poquito de agua caliente y la ponéis al punto deseado. Bien triturada. Le he añadido también un poco de pimienta, que es fundamental añadir pimienta más que nunca, además, en las dietas, bueno, pues en las que estamos cuidando la salud y todas estas historias. Como os he dicho antes, meterle candela a las especias y utilizar con mucho interés la pimienta molida. ¿Veis? Esta textura yo creo que es una textura fabulosa. Esto, en vez de echarlo a la ropera, lo echáis a un tupper
Lo dejáis enfriar en la encimera de la cocina. Importante, no me metáis cosas calientes nunca en la nevera, ¿eh? Las dejáis en un tupper destapado para que no condense, no quedan gotas y todas estas historias. Dejáis que se enfríe y antes de meteros en la cama a la noche la tapáis. La metéis en la nevera o el congelador y os jamáis una sopa de champis impresionante. Textura increíble. Al final textura dada por los champiñones, por la verdura, cremosidad con el quesito, mucho sabor porque hemos rehogado la verdura antes y como os digo, si aquí hubiera especias, esas que os he dicho antes, y le buscamos ese punto, al final personalizado por cada uno, las sopas no hay que desterrarlas nunca de la alimentación y menos cuando uno está poniéndose como ligote en una gamba. Normalmente no suelo probar, pero esto me lo voy a ver. Impresionante. Plato combinado adelgazante.